Muchas gracias, hermano Víctor, y muchas gracias también a los hermanos que han planificado también la actividad. Gracias porque me han invitado a exponer la palabra. Siempre es un gozo hacerlo y esperamos siempre contar con la bendición y la dirección de nuestro Señor. Hoy día el tema que los hermanos, espero que se esté compartiendo, el tema que los hermanos me han invitado a exponer lleva el título de Cuando el mundo llega al hogar. Y en realidad podríamos decir cuando el mundo entra al hogar, porque finalmente el mundo llega al hogar y entra al hogar. Y vamos a ver qué peligro representa eso, cuáles son las vulnerabilidades que tenemos nosotros como familia cristiana para que eso nos afecte o no nos afecte, cuáles son las armas que el Señor nos ha entregado. Si bien es un tema extenso, vamos a abordar solamente algunos aspectos más bien en cuanto a los consejos para evitarlo. Vamos a ser muy explícitos en cuanto al peligro mismo que representa el mundo o toda su influencia, sino que más bien nos vamos a enfocar en el consejo que la palabra del Señor nos da al respecto. Porque es bien sabido ya por cada uno de nosotros cuáles son los peligros. Tal vez en otra oportunidad, con mucho más tiempo, podemos exponer uno a uno estos peligros que nos está representando el mundo. Voy a invitarlos para que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Vamos a leer solamente el versículo 2 de Romanos 12. Eh, el pasaje que me habían indicado es Juan 17, que también lo he considerado en parte, pero fundamentalmente estoy tomando como base el versículo número 2 de Romanos capítulo 12, y así dice la palabra del Señor. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar al Señor. Bendito y buen Padre Celestial, nos inclinamos ante tu presencia en este momento, con gratitud y gozo en nuestros corazones por tu palabra que nos has dejado, pero con el deseo en este momento de que tu Espíritu Santo nos guíe en la exhortación de ella y también en el corazón de cada uno de tus hijos que está participando, con deseo de escuchar hoy día tu palabra. Líbrame, Señor, de error. Perdona mis pecados, Señor, límpiame para que pueda expresar correctamente tu palabra en el día de hoy. Te ruego, Señor, que tu palabra haga vida en mi corazón y en el de mis hermanos que estamos participando en esta actividad. Rogamos todas estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy día quiero que en base a este pasaje, principalmente entendamos que el creyente vive en este mundo pero no pertenece a este mundo. Y ojalá que pudiéramos entender hoy día que debemos dejar que el Señor nos santifique en su verdad. En, en termodinámica se habla, no sé si todos conocen eso, de los sistemas. Y existen fundamentalmente tres tipos de sistemas. Esto es con respecto al entorno en el cual están los sistemas. Existen fundamentalmente estos tres tipos de sistemas. Uno son los sistemas abiertos, como el primer ejemplo que aparece ahí en pantalla, que es como un vaso que contiene, por ejemplo, algún líquido, como agua. Bien, entonces en este caso el sistema abierto permite el intercambio de materia y también de energía con el entorno donde está, ¿verdad? Porque como está abierto, se puede derramar un poco de agua o puede llegar otro tipo de líquido y entrar a ese sistema. Y también hay intercambio de energía porque si el entorno sube de temperatura, también va a subir la temperatura de este vaso. Eso se habla en termodinámica. También se habla de otro sistema que se llama un sistema cerrado, que podría representar, por ejemplo, una botella con agua en su interior y que está tapada. Como está tapada, entonces este sistema no permite que entre o salga materia, pero sí permite que haya un intercambio de energía. Por lo tanto, si el entorno se calienta, el interior del líquido que está en la botella también se calienta, porque hay intercambio de energía, pero no de materia. Y después se habla también de un sistema que se llama el sistema aislado, perdón.
Y en este caso, el sistema aislado que teóricamente existe, pero que en la práctica es muy difícil encontrarlo, consiste en que no existe em, transferencia ni de materia ni de energía con el entorno en donde se encuentra. Un ejemplo podría ser un termo de agua caliente. Se fijan que ahí el agua, a pesar de que afuera haga mucho frío, adentro el agua permanece caliente. No hay intercambio de energía, tampoco de materia, porque como está cerrado el termo, no sale agua ni entra cualquier otro líquido. Obviamente es un sistema aislado, pero no perfectamente, porque sabemos que con el tiempo de todas maneras el agua se va a enfriar. Pero esos son los sistemas que la termodinámica nos presenta. Y esto se aplica muy bien, no todavía a lo espiritual. Pensemos todavía en lo secular. Se aplica muy bien a lo que se llama psicología social. En una página de psicología social que consulté, decía lo siguiente, que voy a dar lectura para que veamos que se parece bastante a estos sistemas que aquí se mencionan, como sistemas abiertos, cerrados o, o aislados. Se parece bastante a lo que ocurre también en la psicología social, es decir, cómo el entorno de las personas afecta su vida. Así dice esta página, que es una página secular, no cristiana. La psicología social es la rama de la psicología que estudia cómo el entorno social influye directa o indirectamente en la conducta y el comportamiento de los individuos. Se ha demostrado que nuestro entorno influye en nuestra manera de ser, de disfrutar, en nuestros hábitos, en conseguir lo que nos proponemos y muchas otras cosas más. Desde el barrio en que vivimos, todas las cosas afectan. Nuestros vecinos, el coche que nos compramos, nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, las redes sociales, el clima y hasta nuestras propias creencias o la información que obtenemos, todo eso influye en nosotros de manera muchas veces inconsciente. Eso dice esta página secular. Y sigue diciendo, podemos adivinar incluso la calidad de nuestra salud, nuestra actitud o los ingresos que tenemos, podemos adivinarlo con tan solo mirar a las personas que nos rodean. Con el tiempo empezamos a comer lo que ellos comen, los que están en el entorno, a hablar como hablan, leer lo que leen, pensar lo que piensan, ver lo que ven, tratar a la gente del mismo modo o incluso vestir igual que ellos. Y esto no es solo por la influencia que ejerce el entorno sobre nosotros, sino que además los seres humanos aprendemos por modelado. Eso dice esta página secular. Aprendemos por modelado. Es decir, copiando el comportamiento de los demás. Lo que está claro es que no podemos escapar de la influencia de los entornos. Todo influye en todo. Ahora, eso que dice esta página acerca de la psicología social y también pensando en la misma física que nos habla de estos sistemas sellados que son muy difíciles de existir, nos hace pensar en nuestro pasaje que he elegido para hoy en Romanos 12:2. Ahí el Señor nos exhorta acerca de la forma que nosotros debemos adoptar o qué forma debemos tener. Porque dice, y no os conforméis. Y ahí se refiere a no adoptar una forma. Eso es conformarse. No es la otra acepción de la palabra. Es la forma que nosotros adoptamos. Y según este mismo versículo y varios pasajes paralelos, podemos entender que hay dos formas que nosotros podemos adoptar. Es decir, podemos adoptar la forma del mundo, siguiendo su modelo, o podemos adoptar la forma de Cristo, que sería la que es conforme a su voluntad. En la práctica, la dificultad que tiene el creyente para obedecer este mandamiento de no conformarse a este siglo, sino que tomar la forma de Cristo, es difícil obedecer este mandamiento. Y el hecho de que sea difícil es por la fuerza que tiene este mundo sobre todas las personas, o el entorno, podríamos decir. Es tan difícil abstraerse del entorno en el cual vivimos. Por eso es que el Señor en este pasaje parte diciendo en el versículo 1, os ruego, y apela a las misericordias de Dios, es decir, todo el amor que Él ha mostrado
a miserables criaturas que no merecíamos nada como nosotros. De manera que apela a eso diciendo, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo. Y con eso, si logramos cumplir este mandamiento, vamos a experimentar la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Es decir, es algo maravilloso, alegre. Muchas veces algunos piensan que seguir estrictamente los mandamientos del Señor es algo penoso o triste. Todo lo contrario, es lo más feliz o alegre que puede existir. Entonces, considerando que el mundo ejerce una influencia tan grande sobre el creyente, quiero que analicemos hoy día el peligro que estamos enfrentando, o qué tan vulnerable estamos como familias cristianas para ser influenciados por este mundo, con toda su maldad. Y quiero que lo analicemos para que podamos nosotros conocer primero nuestras debilidades y para que podamos hacer frente a este peligro en el que nos encontramos, como un diagnóstico de una enfermedad. Por eso quiero primero que mencionarle, de acuerdo a lo que he revisado en algunos pasajes bíblicos, quiero que analicemos primero los peligros internos que enfrenta la familia cristiana y luego analicemos los peligros externos. Y en tercer lugar, o darle a conocer, de acuerdo a este mismo versículo, el remedio perfecto que ofrece la palabra del Señor para enfrentar este peligro. Partamos entonces inmediatamente con los peligros internos. Ahora uno se puede imaginar cuáles serán los peligros internos, son los que están al interior de la misma familia cristiana. Muchas veces la familia cristiana es la familia cristiana nominal, así como la iglesia en este momento, la iglesia es la iglesia militante, es decir, una iglesia que está conformada por personas que son salvadas y otros que no son salvos. Así también la familia cristiana puede estar conformada por esos dos grupos. Entonces consideremos los peligros internos. Y el primer peligro que a lo mejor no se imaginaban que iba a traer es el hecho de que los padres no sean salvos. El peligro mayor que encuentro es para una familia es que los padres no sean salvados. Uno de los dos o los dos. Es decir, que ellos no han pasado o no han experimentado un cambio radical en sus vidas. Y este cambio implica el ser trasladado de un grupo de personas a otro grupo nuevo, es decir, del grupo de los no convertidos, llamado también el mundo, hacia el otro grupo que sería el que corresponde a los creyentes o al pueblo de Dios. Este cambio que no han experimentado muchos padres de las familias llamadas cristianas, hace que la familia esté en un gran peligro. Y este cambio está descrito en la Biblia por lo menos de tres formas. Y es bueno que lo consideremos en primer lugar. Primero aparece como un nuevo nacimiento en Juan 3. También aparece en Efesios 2 como una resurrección o una vivificación para aquellos que estaban muertos en delito y pecado. Pero lo más increíble es que según 2 Corintios 5:17 dice que este cambio es como una nueva creación. En definitiva, lo que ocurre en un creyente es una regeneración y una conversión. La regeneración es la causa y la conversión el efecto. Así dice la palabra del Señor en Romanos 6, 17 y 22. Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Este cambio debe producir también en aquel que lo ha experimentado un descanso único, porque el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también debe producir un reposo, junto con un sentimiento de paz, por cuanto nos hemos reconciliado con Dios, y ya no somos sus enemigos, sino que somos sus amigos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Existen algunas señales para conocer
o reconocer en nosotros mismos este cambio. Sabemos que el proceso de santificación es un proceso largo, gradual y lento, pero de todas formas, en primer lugar el convertido debe experimentar la fe en Dios y en segundo lugar debe haber un cambio total, es decir, un arrepentimiento de sus pecados, que involucra un cambio de pensamiento, de sentimiento y de voluntad. En ese sentido, el que ha experimentado este cambio debe darse cuenta de que algo ha pasado y puede conjeturarse y preguntarse, ¿qué ha pasado? ¿O el mundo ha cambiado o he cambiado yo? Pero hay algo diferente. Todo es nuevo. La conversión también abre la puerta a una vida de milagros. Dice el Señor, aún mayores que éstas hará, a mayores obras que ésta hará, dice el Señor Jesucristo. La conversión misma de una persona es un gran milagro. Entonces, si alguno de los padres de la familia cristiana no es convertido, la familia está en un gran peligro que deberíamos enfrentar. El segundo peligro que encuentro que existe en la familia cristiana es que los hijos no sean salvos. Parece que no estoy diciendo nada nuevo, pero tal vez no nos habíamos dado cuenta del peligro que esto representa. Segundo peligro, que los hijos no sean salvos. La labor o la tarea o la responsabilidad más importante que tiene todo padre cristiano es la de evangelizar a sus hijos, considerando que la salvación es algo personal y que el hijo de los creyentes no es salvado por la fe de sus padres. Algún día seguramente el Señor nos va a preguntar acerca de esta responsabilidad que nos ha entregado en nuestros hombros como padres cristianos. Como le preguntó a Caín en una oportunidad y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y recordemos la respuesta de Caín, que la podemos considerar como una respuesta impertinente, inadecuada o muy reprochable, porque él dijo, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Podríamos juzgar la respuesta de Caín, pero cuidado, porque probablemente nosotros mismos estamos en una situación similar. Alguien diría, pero yo no estoy asesinando a mis hijos. Pero si lo está dejando morir en delitos y pecados, es lo mismo. Lo estoy matando de hambre espiritual y el Señor nos preguntará algún día, y también lo hace hoy día mismo, y te dice, ¿dónde está tu hijo? Quiera el Señor que podamos decir, igual que el apóstol Pablo, que decía, yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y por eso es que en Hechos 20:26 el apóstol dice, por tanto yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos. Podríamos decir también como padres cristianos que somos limpios de la sangre de nuestros hijos, por cuanto no hemos rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Debemos considerar que si bien en el sentido de la responsabilidad individual, no soy guarda de mi hijo, pero sí lo soy en el sentido particular con respecto a algunos argumentos. El mismo hecho de la gracia común, es decir, el sentido de humanidad que nos lleva a ayudar al prójimo. Por ese solo hecho podríamos nosotros decir que tenemos la responsabilidad de ser guarda de nuestros hijos, aunque la responsabilidad es individual. Pero también debemos entender que nosotros, si somos creyentes en Cristo y si hemos sido salvados, entonces hemos recibido el poder del Espíritu Santo para hacer el bien, recordando que el mayor bien que le podemos hacer a cualquier otra persona es la de llevarlo a Cristo. El poder de hacer el bien involucra el deber de hacer el bien. También debemos considerar la ley moral. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. 1 Juan 4, 20, 21. También debemos considerar que somos guardas de nuestros hijos por el ejemplo de Cristo. De él se dijo, por ejemplo, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. No puede salvar, lo cual indica su deseo enorme de ayudar a los demás más que a sí mismo. Soy guarda de mi hermano porque debo rendir cuentas. Nos preguntarán, ¿dónde está tu hermano? Pero también nos preguntará, ¿dónde está tu hijo? Si alguno de nuestros hijos no es convertido, la familia cristiana está en un
un grave peligro. En tercer lugar, una fe débil. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 1:3. Los últimos tiempos se caracterizan por una fe débil. Dice en Lucas 18:8, ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? La incredulidad en el mundo ha ido en aumento. Es cosa de ver las cifras, por ejemplo, en nuestro propio país, que parece que va bien avanzado en ese aspecto del ateísmo, porque en unos 20 años el ateísmo ha aumentado de un 5 hasta un 25% aproximadamente. Y esto está provocando estragos al interior de las familias cristianas por causa del modernismo, que niega, por ejemplo, los milagros. Una fe débil al interior de la familia cuestiona, por ejemplo, los milagros de Cristo, cuestiona el nacimiento virginal de Cristo. Podríamos preguntar en nuestra familia, a nuestros hijos, a todos los integrantes de la familia, si creen en todos los milagros de Cristo, creen en las plagas de Egipto, creen en la creación de este mundo en 6 días, tal como los conocemos. Muchas veces hay una fe débil que conduce al pecado y a la mundanalidad. En cuarto lugar, la desobediencia a la palabra de Dios. Los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos de desobediencia y de alejamiento de la palabra de Dios. Es evidente que al observar el mundo en el que nos encontramos, hemos visto cómo se ha ido apartando o alejando cada vez más de todos los preceptos cristianos al promulgarse leyes antifamilias, como el aborto, el matrimonio homosexual, la educación sexual integral, la autonomía progresiva de los niños y tantas otras cosas. Lamentablemente, estos pensamientos siguen entrando en la iglesia llamada cristiana y en las familias cristianas también. No existe un interés genuino de obedecer a la palabra de Dios. Basta con ver lo que dice en relación con el matrimonio y el divorcio, que se ha instalado en nuestras familias. Matrimonios mixtos con personas inconversas y divorcios también dentro de nuestras familias. Y otro peligro que encuentro en la familia cristiana de hoy es que pertenezcamos a una iglesia tibia, como la iglesia de la Odisea. Sin duda que uno de los peligros que enfrenta la familia cristiana de hoy es la infiltración de su iglesia por parte de Satanás. La iglesia evangélica está siendo infiltrada por muchas costumbres mundanas, alabanzas de estilo carismático, modernista, el ecumenismo también en la iglesia, em, todo lo que es la música, las costumbres al interior de nuestra iglesia donde asistimos, las actividades sociales, el lenguaje carismático que está de moda y que se copia y que lo copiamos nosotros. Por ejemplo, desde un tiempo se dejó de decir versículo y se dice verso y ahora nosotros también empezamos a decir verso. Se dejó de decir que el Señor te bendiga y ahora se dice bendiciones y nosotros empezamos a decir bendiciones, hermano. Porque es muy fácil contagiarse con estas modas del mundo. De tal manera que aunque la iglesia actual se vea grande y funcional, es una iglesia tibia en los aspectos de santidad, de evangelización, de defensa de la fe. Al acercarnos a la segunda venida de Cristo, encontramos a los cristianos divididos en 3 grupos probablemente, de acuerdo a las cartas a las 7 iglesias. Hay un grupo que podría representar en este momento a la iglesia de Sardis, que representa a la iglesia muerta, aunque grande y activa, pero muerta, como la iglesia católica romana. Y en la otra vereda encontramos a la iglesia de Filadelfia, la cual es una iglesia espiritual a la cual el Señor le ha dado una puerta abierta para la predicación del Evangelio. Y a esa iglesia el Señor le dice, he aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en medio de estas 2 iglesias encontramos también ahora la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata de los últimos tiempos, que se cree muy espiritual y que habla de muchas bendiciones, pero que desagrada al Señor. Y el Señor le dice, porque eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia que, muy entretenida por su religión, ha dejado afuera a Cristo, quien le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en último lugar quiero mencionar, dentro de los peligros internos que enfrenta la familia cristiana, el pecado sencillamente.
El principal peligro que enfrenta la iglesia o la familia cristiana es el pecado. Este peligro ha estado siempre presente, pero con diferentes manifestaciones. Los que hemos sido justificados por la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, debemos dejar el pecado. Dicen Romanos 6, 1 y 2. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? ¿Para que haya más gracia sobre nosotros? ¿Porque tenemos más pecado? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Debemos entender que nosotros somos muertos al pecado y no debemos vivir en el pecado. Ahora estamos vivos, antes estábamos muertos. Ahora hemos muerto al pecado. De manera que si continuamos pecando, somos como una persona que ha sido librada de la cárcel y llega a su casa y se encierra en una celda adentro de su casa. O como alguien que se ganó un gran premio en la lotería, pero sigue comiendo basura y viviendo en un campamento informal o debajo de un puente. Si hemos resucitado con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba, ya que somos una nueva creación. Pero también hay algunos peligros externos que afectan también a la familia cristiana. Con todos estos peligros espirituales, es fácil que entren a la iglesia a estos peligros externos también. Si es que fallamos con estos peligros que llamamos internos, es decir, que alguno de los integrantes de la familia no se ha convertido, la falta de fe, el pecado, etc., entonces fácilmente estos peligros que son externos pueden afectarnos y que provienen desde afuera. Por ejemplo, la persecución a la iglesia. Es increíble que hay una gran persecución en este momento a la iglesia cristiana en algunos lugares del mundo. Y es tan increíble porque en algunos casos han muerto 50 creyentes de una sola vez en un atentado terrorista y no ha salido ningún medio de comunicación. Ustedes pueden revisar todos los medios de comunicación de nuestro país y en ninguno de ellos sale esta noticia, pero es una noticia verdadera. En la página Puerta Abierta uno puede encontrar toda esta información. Radio Castillo Fuerte también la está leyendo todos los días en la voz de la hermana Vicky. Y esta organización cristiana Puerta Abierta hace un ranking mundial de todos los países en donde da un listado de los países donde es más peligroso ser cristiano, porque cualquier creyente corre peligro de muerte. Y lideran esta lista los países comunistas y los países islámicos. Nuestro país también ha sufrido persecuciones. Conversando con una misionera de Puerta Abierta de América Latina, me decía que efectivamente están monitoreando toda esta persecución ideológica que se vive en países como Chile y otros de América Latina y de otras partes del mundo, pero no tienen todavía comparación con la persecución abierta y la opresión que existe en países musulmanes y comunistas, donde los creyentes sencillamente son llevados presos y asesinados, o en atentados terroristas que son avalados por el Estado, son asesinados también. Y se espera que en nuestro país aumente lamentablemente la persecución contra los cristianos si es que se promulgan leyes que atenten contra la libertad de culto o si se cambia la ley de culto que tenemos en el país, etc. Otro peligro que enfrenta desde afuera la familia cristiana es la infiltración de las iglesias. Un evangelista que vino a Chile hace unos años que se llama Alexander Seibel escribió un libro donde menciona todas las estrategias que está empleando el enemigo para infiltrar las iglesias cristianas, con diversas estrategias como el carismatismo, las falsas manifestaciones del espíritu, el ecumenismo y muchas prácticas semejantes. Nosotros somos testigos de cómo el enemigo infiltra las iglesias con música mundana, por ejemplo, o con toda suerte de modas actuales de este mundo, como los conciertos cristianos, que muchos creyentes van a ver, y una forma especial de predicar distinta que involucra fuertemente los sentimientos y las emociones. En 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4 dice: Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de nuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca.
No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Notemos que aquí en la última parte que acabo de leer, la palabra griega que se usa para referirse a templo es naos y no hierón, lo cual implica que cuando dice que Satanás se sentará en el templo de Dios, significa que se introducirá al interior de la iglesia. Si dijera hierón, estaríamos hablando de un templo físico, pero parece que se está refiriendo a la iglesia misma. Todas las modas del mundo se están infiltrando sutilmente en la iglesia. Entre las modas que afectan a la familia cristiana podemos mencionar el divorcio, la mundanalidad, el consumismo, el humanismo cristiano y muchas otras cosas. Y en tercer lugar, quiero mencionar los ataques ideológicos. La agenda LGTBI que ya se instaló en nuestro país hace tiempo, siguiendo todas las indicaciones internacionales que ha hecho la ONU. Esta agenda ha tenido un gran avance en lo que a proyectos de ley se refiere y también su influencia en la sociedad y a través de todos los medios de comunicación. Incluso todas las organizaciones que están ligadas a la Organización de Naciones Unidas, como por ejemplo la UNESCO, están contaminadas por esta ideología humanista. Y hace poco estaba revisando acerca del Día del Orgullo Gay, que casi todas las empresas chilenas, por dar un solo dato, casi todas las empresas chilenas se han hecho parte de esta celebración del Día del Orgullo Gay. Yo trabajo en una empresa secular donde nos bombardean todos los días con la ideología de género. Entonces podemos encontrar que hay grandes peligros que afectan a la Iglesia de Cristo. En ese sentido quiero que en tercer lugar, y como último punto de este tema, veamos el consejo que el Señor nos entrega a través de su palabra en Romanos 12, versículo 2, que dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dijimos que aquí encontramos dos opciones para el creyente, aunque debería ser una sola, pero existe la de conformarse al mundo o tomar la forma del mundo, porque eso es lo que se refiere esa palabra, conformarse, tomar la forma, adoptar la forma del mundo como en un molde, o la otra alternativa, tomar la forma de Cristo. Y esa es la decisión que hoy día les invito a que tomemos. Más allá de hablar uno por uno de todos estos peligros, tomemos una decisión hoy día de no tomar la forma del mundo, sino que tomar la forma de Cristo. Acá el versículo dice: y no os conforméis a este siglo. Ahora, siglo, cuando está hablando de siglo, se refiere al mundo que es dominado por Satanás. Hay varios pasajes de la Biblia que mencionan esta palabra, por ejemplo, 2 Corintios 4:4, donde dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero Dios nos ha librado de este siglo malo, dominado por el Dios de este siglo, Satanás. Nos ha librado de ese siglo, dice en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Ahí emplea otra vez la palabra siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Algunos sí, en todo caso, dentro de la iglesia cristiana han amado este siglo. Dice la misma palabra del Señor refiriéndose a Demas, ahí en 2 Timoteo 4:10. Este mismo Demas que en la epístola a los Colosenses se había mencionado como un creyente fiel de la iglesia, ahora se menciona como alguien que se había apartado para amar este siglo. Dice en el versículo 10 de 2 Timoteo 4, porque Demas me ha desamparado. ¿Y por qué había desamparado a Pablo? Dice, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica. Los creyentes vivimos en este siglo sin amoldarnos a él, viviendo piadosamente, dice en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, ahí emplea otra vez la palabra, templada y justa y piamente. Luego nuestro versículo, después de decir, y no os conforméis a este siglo,
dice la palabra conforméis. Esto, como ya habíamos dicho, significa tomar la forma o ser formado como, ser conformado a, ser modelado o amoldado o adaptado a una cosa. Es decir, no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. No seas moldeado por las poses, las conversaciones, las expresiones, los estilos, los hábitos de este mundo. Dice en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Recordemos cómo es este mundo. Es un mundo de maldad, y sus habitantes son hijos del infierno. Ay de vosotros escribas y fariseos, dice el Señor, hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijos del infierno doble más que vosotros. De manera que todos los habitantes de este mundo, tanto religiosos como los que no lo son hijos del infierno. Dice en Lucas 19:27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y degollarlos delante de mí. Son estas personas del mundo que no quieren que Dios reine sobre ellos y por eso lo dejan fuera de todas las leyes que están promulgando. Consideremos además que los intereses de los habitantes de este mundo son muy distintos a los intereses del creyente. Los intereses de los habitantes de este mundo son las cosas materiales, pero las del creyente son las cosas espirituales. Luego, la invitación en el mismo versículo es no os conforméis a este siglo, pero después cambia a una enseñanza más positiva. La primera parece más negativa porque habla de lo que no debemos hacer. Luego dice más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa conformarse o tomar la forma de Cristo. Y la palabra que ahí emplea nuestra versión dice más reformaos. En el griego es la palabra metamorfosis, lo cual implica un cambio radical, como la transición que le ocurre a una oruga cuando se convierte en mariposa. Es la misma palabra que aparece también en 2 Corintios 3:18 cuando dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, metamorfosis, de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Aquí entendemos que la obra que el Espíritu Santo produce en el creyente es gradual. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Lo maravilloso es que este proceso gradual que Dios mismo hace en sus hijos va a tener un glorioso resultado final. Dice que seremos semejantes a Él. Si bien es un proceso de conformarnos a Cristo o tomar la forma de Cristo que es gradual, finalmente tendrá un resultado maravilloso. Dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Luego dice que debemos reformarnos por la renovación de vuestro entendimiento. En Romanos 12 encontramos que Dios nos hace renovar nuestro entendimiento. Y eso es un cambio en nuestra forma de pensar. Esta metamorfosis hace que vamos cambiando incluso la forma de pensar con respecto a lo que somos nosotros mismos. Cuando dice, y no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Luego debemos cambiar incluso nuestra forma de pensar con respecto a los hermanos, con respecto al amor a los hermanos de la iglesia, pero con respecto también al amor a todas las personas. Hay un cambio completo, la renovación de nuestro entendimiento. Al renovar nuestro entendimiento podemos comprender el amor de Cristo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longura y profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces la metamorfosis se produce mediante la renovación de nuestro entendimiento. Cambiamos nuestra forma de pensar y revestido del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, dice en Colosenses 3:10. Este proceso de transformación es maravilloso, según lo que encontramos también en 2 Corintios 4:16,
donde dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Y finalmente todo esto es para que experimentemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto significa que descubriremos, comprobaremos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero para esto debemos evitar amoldarnos a este mundo y debemos tomar la forma de Cristo para ser transformados mediante una nueva forma de pensar. ¿Has experimentado este cambio en tu vida? Lamentablemente la práctica del cristianismo ha cambiado mucho desde los tiempos de la Reforma hasta nuestros días. Ha cambiado el respeto, por ejemplo, por el Día del Señor, la práctica del culto familiar, el rol de los esposos y de las esposas, en el matrimonio, la crianza de los hijos, la memorización de la palabra de Dios, el lenguaje que se usa en el hogar. ¿Por qué ha cambiado esto? Porque nos hemos ido adaptando a la forma de este mundo. Entre otras manifestaciones del mundo en la familia cristiana podemos mencionar, y solamente para nombrarlas, y que se han introducido en la familia cristiana de hoy, el animalismo, atribuyéndosele a los animales los mismos derechos que tienen los seres humanos, el vegetarismo, el veganismo, los tatuajes, la homosexualidad, los juegos de computador dominando a nuestros jóvenes, los vicios, las amistades mundanas, la falta de comunión cristiana, la falta de diligencia en la toma de decisiones, la música mundana, el descontrol en el uso de los medios, las películas mundanas, los divorcios, los cambios de rol en el matrimonio. En resumen, el apego a las cosas de este mundo, de lo cual se nos exhorta muy claramente en 1 Juan 2:15 cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En conclusión, la exhortación acerca de no tomar la forma de este mundo y acerca de tomar la forma de Cristo está dada para aquellos que ya han sido justificados por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Ellos son los únicos que pueden cumplir con este mandato. El inconverso, en cambio, pertenece a este mundo y por supuesto que adopta todas las formas cambiantes de este mundo y para él es natural hacerlo. Esta enseñanza entonces es solamente para los creyentes que han sido regenerados por la sangre de Cristo, los que han sido justificados y que por lo tanto tienen paz para con Dios y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para ellos es esta enseñanza. No podemos ir donde un inconverso y hablar acerca de no amoldarse a este mundo. Primero debe ser convertido. Entonces los creyentes debemos evitar marchar al ritmo de este mundo. No podemos navegar hacia donde nos lleven las olas del mundo. No podemos fluctuar de esta manera. Recordemos que nuestro Dios y su palabra son inmutables, no cambian. De manera que la forma que Dios ha establecido de adoración a Él, la forma de santidad, de vida cristiana, no cambian. Su palabra no cambia. Pueden cambiar los instrumentos a veces, pero su palabra no cambia. Entonces, si queremos agradar a Dios, no nos acomodemos a este siglo, más bien tomemos la forma de Cristo, y es la única forma que el Hijo de Dios puede hacer feliz. Nunca será feliz un creyente verdadero adoptando las formas de este mundo. Para finalizar, quiero que me inviten, que me sigan en la lectura de 2 de Crónicas 34, del 30 al 33. Es una historia larga, pero solamente voy a leer estos versículos. Dice así: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, y los levitas. Está hablando de Josías. Y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo alianza delante de Jehová de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, de todo su corazón y de toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios.
del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo a todos los que se hallaron en Israel que sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Sigamos el ejemplo de Josías. Les invito a recuperar, a volver a las prácticas de la iglesia del pasado, que habían dado tan buenos resultados. El pueblo de Israel había pasado por este periodo largo en los cuales se habían olvidado de todas las prácticas antiguas. Fíjense que yo estaba leyendo hace poco la forma de culto familiar, una instrucción que Westminster había hecho para el desarrollo de los cultos familiares de todos los creyentes en sus hogares y de toda la vida cristiana en el hogar. Es impactante, si alguien quiere se lo puedo enviar, porque no lo voy a leer ahora, es bastante larguito, pero al leer eso uno se da cuenta cómo ha ido cambiando la familia cristiana. Ahora no nos damos cuenta porque estamos insertos en este mundo que tiene un poder tan grande y que si bien nosotros queremos ser como ese sistema sellado donde no hay intercambio ni de energía ni de materia con el entorno, pero lamentablemente no es así. El entorno es tan fuerte que está entrando a las iglesias cristianas. ¿Y por qué estamos en una crisis cristiana en este momento, especialmente con los jóvenes? Porque hemos abandonado esas prácticas cristianas del culto familiar y de toda una forma de vida cristiana que se llevaba en los tiempos pasados. Pueden también consultar cómo los puritanos del siglo XVII y XVIII adoraban a Dios, y dista mucho de lo que nosotros hacemos. Entonces, Josías en su tiempo pasó algo similar. Siguiendo el ejemplo de Josías, les invito a recuperar y a volver a las prácticas de la iglesia del pasado, que han dado buenos resultados. Tomemos este libro olvidado y volvámonos al culto familiar, a la adoración santa, a una vida de santidad que nos permita llevar mucho fruto y ser felices por siempre. Voy a invitarlo a que nos dirijamos al Señor en oración, mientras ustedes también en su corazón pueden hacer la decisión y tomar la resolución de no tomar la forma del mundo, sino que tomar la forma de Cristo. Oramos. Bendito y buen Padre Celestial, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, triste por la situación difícil en la que nos encontramos, porque el mundo tiene tanta fuerza que se ha introducido aún en nuestras familias cristianas, de tal manera que hay integrantes de las familias que no son verdaderamente convertidos. Por eso estamos tan vulnerables ante los peligros que nos presenta el enemigo. Te ruego, Señor, ahora que podamos tomar todos la resolución de no amoldarnos, no tomar la forma de este mundo, sino que vestirnos de Cristo. Ayúdanos a tomar firmemente esa decisión en nuestros hogares. Y lo ruego en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.